Purim y el mandamiento hasta que no distinga. Nuestros sabios dijeron, en Purim uno debe beber hasta que no distinga al maldito Amán del bendito Mordejai. Sin embargo, es imposible llegar a un estado de no distinguir antes de que uno esté en un estado de distinguir, saber. Después, es posible decir que debemos alcanzar un grado más alto, llamado no distinguir. Ciertamente, este es un grado más elevado que distinguir, ya que se nos instruye a observar esto solo en Purim y no durante todo el año, ya que nuestros sabios dijeron, en Purim uno bebe y no durante todo el año. En consecuencia, debemos entender el significado de distinguir y no distinguir. También debemos entender el precepto en la Torá de leer la porción Sahor, recordar. El Maguen Abraham escribió, debería explicar la costumbre de esta lectura. ¿Para quiénes está escrito en la Torá que deben leer específicamente en este Shabbat? Los sabios determinaron que ese es en este Shabbat porque mucha gente viene a la sinagoga y está cercano a Purim para unir la historia de Amalek con la historia de Amán. Esto significa que recuerda lo que Amalek te hizo, siempre se aplica. Sin embargo, determinaron que debería leerse en el Shabbat antes de Purim para unir la historia de Amalek a la historia de Amán. Entonces, ¿qué nos enseña la relación de Sahor, recordar, a Purim en el trabajo? Para comprender todo lo anterior, primero debemos entender el asunto del propósito de la creación. De esto sabremos qué es, distingue entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. ¿Y qué es? No distingue entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. Se sabe que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones, para que el beneficio que el Creador da sea completo y que al recibirlo no se sienta nada desagradable. Pues existe una regla según la cual cada rama quiere asemejarse a su raíz. Y la raíz de las criaturas es su deseo de dar a las criaturas. Cuando las criaturas reciben de él, sienten vergüenza, ya que es opuesta a la raíz. Por esta razón, hubo una corrección llamada restricción y ocultamiento en la vasija de recepción original, que está como se creó inicialmente, recibe con el fin de recibir. Fue hecho por corrección, lo que significa que en este Kli ya existe el control sobre ella mediante el establecimiento de la restricción, de modo que la abundancia superior no llega al Kli llamado deseo de recibir. Los Kelim de este tipo permanecieron en un estado llamado espacio vacío sin luz, y ella permaneció en la oscuridad. Solo cuando pueden hacer una intención con el fin de otorgar este Kli, que se llama recibir, es decir, aunque tiene un gran deseo y anhelo de recibir la abundancia, aún así, si no está seguro de si lo que recibe del Creador
será debido a mitzvah, que es porque el Creador quiere dar, como se dijo, quiere hacer el bien a sus creaciones. Está dispuesto a renunciar al deleite que recibe del Creador. En cambio, él quiere recibir deleite y placer solo por el propósito de la creación. Ahora podemos saber la diferencia entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. El camino del justo Mordejai es trabajar solo con el fin de otorgar al Creador, lo que se llama otorgante. Por medio de esto, podemos llegar más tarde al grado de completitud, cuando él llega al punto en que ya puede decirle al Creador: quiero que me des deleite y placer porque quiero observar tu deseo, dar deleite y placer a las criaturas. Ahora estoy listo para recibir el deleite y el placer porque sé que no quiero esto por amor propio, sino para otorgar. Ahora, con la intención, con el fin de otorgar, la recepción del regalo del Rey está en completitud. Es decir, no hay vergüenza allí, porque la recepción se debe a su deseo de ayudar al Creador, que el propósito de la creación sea revelado, para que todos sepan que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Ya que nuestros sabios dijeron, si él realiza una mitzvah, feliz es él, porque se ha sentenciado a sí mismo y al mundo entero al lado del mérito. Por lo tanto, ya que él está en un estado donde no se preocupa por el amor propio, sino en el beneficio del prójimo, se deduce que al querer recibir deleite y placer del Creador, quiere observar el amor a los demás entre el hombre y el Creador, y entre el hombre y su amigo. Esto es como está escrito en el Zohar. Y dile a Sión, tú eres mi pueblo. No pronuncies, tú eres mi pueblo, a mí, con pataj en la ain, sino tú estás conmigo, imi, con un hik en la ain, lo que significa asociarse conmigo. Felices son los que se esfuerzan en la Torá. Aunque allí se habla de entre el hombre y el Creador, la cuestión de la interpretación de un socio puede ser asimismo aplicada entre el hombre y su amigo, ya que esto implica que más adelante el mundo entero recibirá el lado del mérito. Resulta que él hizo el bien entre el hombre y su amigo, al hacer que todo el mundo lleguen a recibir el deleite y el placer que existe en el propósito de la creación. Resulta que se ha convertido en un socio del Creador, dado que a través de él vendrá la ayuda por la cual todos alcanzarán el propósito de la creación. Por lo tanto, se ha convertido en un socio del Creador, tal como está escrito. Comencé la creación queriendo dar deleite y placer, e Israel se esfuerza por alcanzar la meta haciendo kelim, que son aptos para recibir la abundancia superior sin ningún defecto, llamado pan de la vergüenza. Por el contrario, incluso cuando reciben el deleite y el placer, no perderán la debekut, llamada equivalencia de forma,
porque esta fue la razón de la restricción. Esto se considera que él conoce el camino de Mordejai, que es un camino que trae bendiciones al mundo entero. Como se dijo anteriormente, si lo merece, se sentencia a sí mismo y al mundo entero al lado del mérito. Esto se llama el bendito Mordejai. Por el contrario, el camino de Amán es no mirar la corrección de la restricción que se realizó en los kelim de recepción. Más bien, él dice, dado que el Creador creó el mundo para hacer el bien a sus creaciones, y vemos que en nuestra naturaleza hay un deseo de recibir deleite y placer, entonces, ¿para qué el Creador creó este deseo si no fuera para usarlo? ¿Acaso creó Él en nosotros un deseo y anhelo de recibir deleite y dijo que no se usará para que seamos atormentados por Él? Por lo tanto, resulta que esta es la forma opuesta. Se dice que creó el mundo para hacer el bien a sus creaciones. Cuando el justo Mordejai dice que no se use este deseo, significa que él ha creado al mundo para hacer mal a sus creaciones. Por lo tanto, probablemente hubiera sido mejor no crear el deseo de recibir deleite y placer en conjunto, que crear un deseo y un anhelo de recibir deleite, y luego decir que no se use, sino para abstenerse y permanecer desprovisto de placer. Por lo tanto, ¿cómo es posible estar de acuerdo con el modo de Mordejai y decir que está prohibido usar los kelim que quieren disfrutar? Después de todo, este es el verdadero kli que el Creador creó. Incluso Mordejai admite que el Creador creó el deseo de recibir deleite y placer en el mundo. Por lo tanto, Hamán argumenta que el camino de Mordejai no es el camino de la verdad. Sobre todo, él tiene muchos seguidores por su camino. Todo el mundo dice que el verdadero camino en el mundo es como dice Hamán. Es como está escrito. Todos los esclavos del rey que están a la puerta del rey se arrodillan y se inclinan ante Amán, porque así lo mandó el rey por él. Esto significa que a Amán les hizo ver que así lo ordenaba el rey. Es decir, Amán afirmó que, dado que el rey, es decir, el creador, creó el deseo de recibir, él debe querer que recibamos y disfrutamos. Y todos los sirvientes del rey se arrodillaban. Es decir, se rindieron ante la opinión de Amán, porque argumentó que este deseo de recibir, que Mordejai dice que no debe usarse, es incorrecto porque el Creador no lo creó en vano, sino para ser utilizado. Pero Mordejai dijo no, como está escrito, y Mordejai no se arrodilló ni se inclinó. Este es el significado de lo que está escrito. Y los esclavos del rey que estaban a la puerta del rey le dijeron a Mordejai, ¿por qué estás transgrediendo los mandamientos del rey? Balasulam dijo acerca de esto que significa que los esclavos del rey le dijeron a Mordejai, Hamán nos dice que vayamos en su camino
y no en el camino de Mordejai, porque es el camino verdadero. Este es el significado de sus preguntas a Mordejai. ¿Por qué estás transgrediendo el mandamiento del rey? Es decir, el creador. Porque Amán dijo que así lo había ordenado el rey, es decir, el rey de reyes. Esto significa que dado que el deseo de recibir y anhelar el amor propio es el rey de todos los reyes, quien ha creado esta fuerza en las criaturas, esta es la razón por la cual todo el mundo apoya la opinión y la mente de Amán. Además, la opinión de Amán fue escrita en la Torá, como dijeron nuestros sabios. Amán, en hebreo de la Torá, ¿de dónde es? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comas? Comer del árbol del conocimiento se explica en la introducción del libro Panim Mirot. Explica allí que Adam Arishon estaba completamente separado de la Sitra Achra. Y ya se ha explicado que Adam Arishon no tenía Gatlut, de recepción, en su estructura en absoluto, que se extiende desde el espacio vacío. Por el contrario, se extendió por completo desde el sistema de Kedushá, que se trata de otorgamiento. Está escrito en el Zohar que Adam Arishon no tenía nada de este mundo. Esa es la razón por la cual el árbol del conocimiento estaba prohibido para él. Como su raíz y el sistema completo de Kedushá, que están separados de la Sitra Achra debido a su disparidad de forma, se infiere que Amán significa usar el gran deseo de recibir con el fin de recibir, porque este fue todo el consejo de la serpiente. También está escrito allí que le dijo a la serpiente: Dios había comido de este árbol y había creado el mundo. Es decir, miró esto en la forma de el final del acto está en el pensamiento preliminar. Y es por eso que creó el mundo. Este es el significado del argumento de la serpiente, de comer del árbol del conocimiento es el mandamiento de Dios. Entonces, ¿por qué el Creador le ordenó a Adam Arishon que no comiera? A esto, la serpiente le dio a Adán y Eva una buena respuesta. Esencialmente, quiere observar el mandamiento del Creador al aconsejarles que coman del árbol del conocimiento. Este es también el problema aquí en el libro de Esther, donde está escrito: y todos los esclavos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillarán y se inclinan ante Amán. Es así porque así lo había ordenado el rey. Con esto entenderemos que Amán, maldito, significa que el camino de Amán es un camino maldito, es decir, un camino de maldición. Esto es como está escrito. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: ¿por qué hiciste esto? Maldita tú eres más que todas las bestias. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tu tristeza. Y al hombre le dijo: porque has comido del árbol, maldita sea la tierra por ti. De acuerdo con lo anterior, entendemos que el hombre debe alcanzar el grado de distinguir, es decir,
¿Cuál es la gran diferencia entre maldito Amán y bendito Mordejai? Es la diferencia entre la vida y la muerte, ya que el camino de Mordejai trae vida y uno es recompensado con adherirse a la vida de vidas. Pero el camino de Amán, él ya lo sabe, trae maldición al mundo porque toda la muerte en el mundo es causada por ¿has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Es sobre esto que la Escritura dice, maldito. Este asunto se aplica hasta el final de la corrección, por lo que uno debe tener cuidado de no caer en el camino de Amán. Al final de la corrección, todo el deseo de recibir será corregido con el fin de otorgar. Y entonces la muerte será tragada para siempre. Es como dice el Zohar, al final de la corrección, Sam será un ángel santo. Ahora podemos entender por qué borrar a Amalek va junto con la lectura. Recuerda lo que Amalek te hizo. Específicamente, cuando sabemos todo lo que Amalek nos hizo, que es la muerte que causó al mundo por su control, no caminar en el sendero del otorgamiento, adherirse a la vida de vidas, entonces tratamos de borrarlo de la faz de la tierra. De otro modo, antes de que una persona alcance el grado de saber lo que Amán y Amalek le hicieron, no anhelará borrarlo. Se infiere que, específicamente, cuando uno ha alcanzado el grado de distinguir entre el maldito Amán y el bendito Mordejai, es posible borrar a Amalek. Por esta razón, antes de Purim, que es el momento en que debemos alcanzar el grado hasta que él no distinga, debemos alcanzar el grado de distinga. Y solo entonces podemos borrar a Amalek. En otras palabras, cuando una persona quiere observar, borré la memoria de Amalek, es una señal de que ya ha sido recompensado con distinguir, saber. De lo contrario, una persona no puede borrar a Amalek. Por el contrario, él todavía está inmerso en la clipá de Amalek y no quiere guardar, borré la memoria de Amalek. Ahora explicaremos lo que nuestros sabios dijeron. En Purim, uno debe beber hasta que no distinga el maldito Amán del bendito Mordejai. Preguntamos, ¿cuál es la Gadlut por la que solo en Purim podemos hacer esto? Es decir, hasta que él no distingue. El Santo Ari dice, por lo tanto, en el futuro, todos los días festivos serán cancelados, a excepción del rollo de Esther. La razón es que nunca ha habido un gran milagro, ni en Shabbat, ni en los días buenos. Cuando hubo tanta iluminación, incluso después de la partida de los mojín de la mujer, excepto en los días de Purim. En este sentido, hay una gran ventaja para Purim sobre todo el resto de los días, incluso sobre Shabbat y días buenos. En el comentario Or Nimi
Él interpreta que antes del final de la corrección es imposible corregir todas estas chispas y kelim que se rompieron, pero solo las 288 chispas de las 320 chispas pueden clarificarse e ingresarlas a la Kedusha. Sin embargo, esto también se clarificará lentamente, dejando 32 chispas de todo el conjunto de las chispas que está prohibido clasificarlas. Esto se llama el corazón de piedra. Solo clarificando las 288 chispas, cuando están completamente clarificadas, el corazón de piedra se clarifica por sí mismo, como en: y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. En ese momento, la muerte será devorada para siempre. Todo lo malo será corregido en bien y la oscuridad brillará como la luz. Dado que estas luces de Purim son el discernimiento del final de la corrección, ya que iluminaron solo gracias al milagro, por esta razón, todos los días especiales se cancelan excepto Purim, porque pertenece al final de la corrección. Entonces, cuando se corrija todo el mal, no habrá diferencia entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. Y Amán también será corregido para bien.